Hola queridos y queridas, ¿qué tal? Buen día. Bueno, ayer empezamos a estudiar el género carta. Bueno, ¿qué es el género carta o cómo circula socialmente el género carta? Estamos trabajando con algunos conceptos del manual Confluencias, que fue seleccionado por el plano didáctico del libro 2018. Entonces voy a hablar un poquito sobre los conceptos que aparecen allí en referido manual. La carta es un texto que se envía a un destinatario para mandar noticias, hacer pedidos, reclamar, elogiar, tener contacto con él. Y hay varios tipos de cartas, ¿no? Como vimos ayer, dependiendo del ámbito en que la escribimos y la finalidad que tiene referida carta. Puede ser una carta personal, una carta comercial, una carta a un director de un diario, la carta de lectores, la carta abierta, la carta publicitaria, etc. Y la carta personal pone en diálogo a dos personas, ¿no? La comercial a una persona con una empresa o a empresas entre sí, la carta del director de un diario y la carta abierta son enunciados que circulan en la esfera pública, que es la carta abierta la que tienen que hacer ustedes, la que tienen que redactar para mañana jueves. Es decir, que la carta abierta se publica para llegar a un número mayor de personas. O sea, la escribimos para que varios lectores nos puedan leer, ¿no? Y la mayoría de esas personas son desconocidas. No sabemos a quién llega esa carta. Y la carta publicitaria establece qué tipo de comunicación entre una empresa y sus potenciales clientes debe haber. Tradicionalmente la carta se escribía en una hoja de papel y se ponía en un sobre que el remitente franqueaba en el correo, con sellos de diferentes valores según la distancia a la que se enviaba. Y luego la recibía el destinatario en su domicilio, ¿no? Hoy en día ese tipo de carta, digamos que ya no se mandan el tipo de carta por el correo, sino que la sustituye el correo electrónico o el blog. Por ejemplo, también podemos escribir una carta en un blog o en una red social, ¿no? Las cartas tradicionales existen, pero su uso es más reducido. Bueno, hablando un poco sobre la estructura de carta que ustedes tienen que hacer, que es la carta abierta, que es el trabajo final que propone es la unidad del manual Confluencias. ¿Cómo hacemos para escribir una carta abierta? Bueno, en el SIGA primero ya tienen algunas instrucciones que les dejaron, ¿ok? Pero hay varias etapas. La etapa 1. Trabajamos la discriminación lingüística, el caso de la congresista Supa, ¿no? En Perú. Entonces, ¿qué van a investigar? Van a investigar algún caso de prejuicio social contra alguien o algún grupo. Puede ser dirigido a extranjeros o también a brasileños, ¿no? Que por alguna razón no se incluyan en el grupo predominante. Puede ser algún caso de prejuicio lingüístico contra alguna persona o algún grupo social, extranjeros o brasileños, y alguna cuestión que no tenga que ver con el prejuicio, sino con modos diferentes de hablar en tu región o en tu ciudad, que juzguen interesante hacer para que más gente lo reconozca. La etapa 2, una vez que definen de qué situación van a hablar, anotan de manera breve algunas informaciones y planifican el contenido de esa carta abierta. Y la etapa 3, discuten entre ustedes, entre el grupo, las posibilidades de soporte disponibles que pueden ser. Lo pueden escribir por escrito, en un papel, lo pueden difundir en un blog, lo pueden difundir en la red social, puede ser un póster, por ejemplo, una carta que circule de mano en mano, que puede ser preparada para copiar en algún lugar o reproducida en una fotocopia. Por ejemplo, lo que vamos a hacer después, o sea, con esa carta que ustedes escribieron la vamos a publicitar, la vamos a difundir, porque una carta abierta es para que llegue a muchos lectores. Sobre esto también quería decirles que piensen que hay varios casos en la propia universidad donde se discriminan o hay casos de prejuicios
de los alumnos que hablan en una lengua indígena o hasta los alumnos que hablan español. Entonces, si conocen algún caso de eso, sería interesante que puedan escribir sobre eso. Nos vemos mañana. Chau, chau.